vamos a hablar un poco sobre inyección electrónica en motos. En las primeras clases de carburación hablamos sobre que el motor aspiraba una cantidad de aire, un volumen de aire, y ese aire arrastraba la nafta. El problema estaba en que la masa de aire iba a depender de los factores climáticos y del motor. Para obtener una mezcla ideal teníamos que tener 1 kilogramo de combustible por 14,7 kilogramos de aire. Pero si me iba a un lugar de mayor altura, la cantidad de oxígeno contenida en un volumen de aire disminuía y me cambiaba la riqueza de la mezcla. En los sistemas de inyección no tengo este problema porque lo que hago es medir la masa de aire, medir el volumen y calcular la masa de aire que está entrando el motor para poder calcular la cantidad de combustible necesaria. Para poder hacerlo, en la moto voy a encontrar unos sensores que van a medir ciertas condiciones, tanto del motor como condiciones climáticas, y van a entregar esa información a una computadora que en inyección recibe el nombre de ECU o de UCE, la unidad de control electrónico, que va a hacer una serie de cuentas de cálculos para ver cuánto volumen de nafta es necesario para esa cantidad de aire. Entonces los sensores van a medir, la ECU va a calcular y le va a avisar a los actuadores que hagan una acción. En estas motos el cable del acelerador va a controlar una mariposa ubicada en lo que se llama cuerpo de aceleración o cuerpo de mariposa. O sea que el control del usuario va a ser solo dejar pasar más o menos aire a través de una mariposa. Sobre este cuerpo de aceleración vamos a encontrar una serie de sensores. Por ejemplo, el sensor MAP, que me va a permitir medir la presión de aire en el conducto de admisión. Va a traer también un sensor de posición de mariposa, que recibe el nombre de sensor TPS, que le va a indicar a la computadora en qué posición se encuentra el acelerador. Además, voy a encontrar un sensor de temperatura del aire que me indica en qué condiciones de temperatura se encuentra el aire que ingresa por la admisión. También voy a tener un sensor de temperatura del motor para que le avise a la computadora si el motor está frío o caliente para compensar la mezcla. Voy a encontrar un sensor que me permite medir las RPM del motor y en qué momento se encuentra en el punto muerto superior, similar a un sensor de sistema SDI, un captor. La diferencia principal va a estar en que este volante magnético, en vez de traer solo un resalte, trae varios y trae un hueco. Esto le va a permitir contar las RPM y determinar el punto muerto superior. En algunos sistemas puedo encontrar sensor de temperatura del sistema refrigerante también, y el control del radiador se puede hacer a través de la computadora. Otro sensor importante que voy a encontrar va a ser la sonda de oxígeno o sonda lambda, que se encuentra ubicada en el sistema de escape. Va a ir midiendo la cantidad de oxígeno en los gases de escape para informarle a la computadora cómo está realizando la mezcla, para ir haciendo comprobaciones permanentes e ir compensando la diferencia que puede llegar a tener. Y voy a encontrar otros sensores, por ejemplo el sensor del ángulo de inclinación, que cuando la moto supera cierto ángulo corta el sistema de inyección y corta el sistema de encendido. Esto va a evitar que la moto siga andando si se ha caído. También puedo encontrar un sensor en la pata lateral para evitar que yo salga con la pata puesta. Y en algunas motos voy a encontrar llaves codificadas. Quiere decir que la llave tiene un chip
y la moto tiene un sensor que impide que se arranque con otra llave que no sea la de esa moto. La computadora va a controlar, además del sistema de alimentación, el sistema de encendido, o sea, la generación de chispa, y en algunas motos modernas otros sistemas auxiliares como válvulas de escape, sistemas de recirculación de gases, etc. La computadora la podemos encontrar por lo general bajo el asiento o bajo la cacha lateral, y va a recibir una alimentación permanente de la batería y alimentación de la llave de contacto. Por medio de cables desde los sensores van a llegar información de forma digital o analógica hacia la computadora para poder realizar los cálculos. En cuanto a los actuadores, vamos a encontrar en estos sistemas una bomba de combustible eléctrica dentro del tanque. Cuando yo pongo contacto, la computadora alimenta un relé que le deja pasar electricidad a la bomba, o sea, la alimenta. Yo apenas pongo contacto, empieza a cargar la bomba y corta. Una vez que arranco la moto, esta bomba va a andar permanentemente. Vamos a ver que tiene un filtro para evitar que entre suciedad a la bomba y pueda romperla. Y por lo general dentro de esta misma bomba trae un regulador de presión y un amortiguador de picos de presión para entregar una presión siempre pareja y constante. A la salida de esta bomba voy a encontrar una manguera que conecta directamente con el inyector. El inyector es una especie de válvula con una bolilla en la punta que cuando recibe electricidad desde la computadora deja pasar nafta. Cuando se corta la alimentación de ese inyector, deja de pasar combustible. Al ser la presión constante en el sistema, la computadora lo único que va a controlar va a ser el tiempo que permanezca abierto este inyector. Mientras más tiempo permanezca alimentado, más volumen de combustible se va a inyectar. Otro actuador que vamos a encontrar va a ser en el cuerpo de la mariposa la válvula de ralentí o válvula jack. Se trata de un motor paso a paso que va a ir permitiendo el pasaje de aire en forma de bypass en la mariposa. Esto me va a servir para que la moto regule a cierto régimen y que no se pare cuando ese régimen baja. También me va a permitir que la moto quede más acelerada cuando el motor está frío y después bajen esas RPM. También vamos a encontrar una bobina de encendido, una bobina de alta, que me va a amplificar una señal para que se genere la chispa en la bujía. Importante acá destacar que las bujías que llevan estos motores son especiales, son resistivas para evitar que la chispa genere interferencia con las señales de la computadora. Entonces, dependiendo de las señales que reciba de los sensores, la computadora va a buscar en una memoria interna un mapa que tiene inyección, que le dice, dependiendo de cuánto aire, de la posición de la mariposa, de las RPM, de la cantidad de oxígeno en el escape, le va a ir compensando el valor del volumen de combustible. Estos sistemas, la mayoría traen un sistema de autodiagnóstico. Quiere decir que la misma computadora chequea los sensores y los actuadores. Esto nos va a servir mucho para poder reparar motos con inyección electrónica. Y vamos a tener que aprender a leer esos códigos. Por lo general se hace con un parpadeo de una luz en el tablero o de los mismos guiñes. Ese parpadeo me va a dar un código que puedo buscar en el manual de taller de la moto. Por ejemplo, si la luz en el tablero prende 2 veces larga y 3 veces corta, me va a indicar que es una falla en tal sensor o en tal actuador. Las ventajas del sistema de inyección son: disminuye la contaminación, disminuye el consumo de la moto, tiene un leve aumento en la potencia con respecto a un carburador, porque en el cuerpo de aceleración no tengo un estrechamiento, no tengo un tubo Venturi como si pasa en el carburador. No voy a tener problemas de que se me rebalse, de que pierda nafta, de tener que ir carburando dependiendo si es invierno o verano, si hubiera montaña o no. Me saco todos esos problemas de encima con el sistema de inyección. La desventaja está principalmente en el costo y en que requiere un poco más de especialización en poder hacer las reparaciones. Además, la batería
tiene que tener buena carga y tiene que estar en buen estado, porque si no el sistema de inyección no funciona.